Bríndele otro fuerte aplauso al Señor. En la Biblia encontramos muchos aspectos que si como hijos de Dios los ponemos en práctica, vamos a tener una vida fructífera, tanto en lo individual como el grueso de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y nadie puede discutir que la vida de oración trae frutos en la vida del creyente. ¿Cuántos creen eso? Una vida de oración. Nadie puede discutir, como dijo Jesús en Juan capítulo 15, que el permanecer en Cristo trae una vida que fructífera. Ahí dice que alejados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando uno mira la iglesia de Hechos, nos damos cuenta que hay un ingrediente también poderoso allí. Y es que además de que ellos estaban en oración, que permanecían en la doctrina, ahí estaban, dice la Biblia, que estaban juntos y unánimes. La unidad de la iglesia hace que ésta sea fructífera. Y cuando un pueblo es unido, es inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén? Satanás podrá hacer todo lo que quiera, pero nunca lo podrá vencer. Amén. Y leyendo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, observo ahí en la Biblia plasmado unas características bien especiales del pueblo de Dios en cuanto al hecho de ser fructífero. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Bien, todos conocemos la historia de cómo el pueblo de Israel entró a Egipto. Ya usted sabe que estaba Jacob con sus hijos. Dice la Biblia que Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez y sus hermanos lo envidiaban. Dice que lo odiaban hasta el punto de haberlo vendido como un esclavo a los ismaelitas. Estos se los llevaron allá a Egipto, se lo vendieron a Potifar. Estando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar se enamora de él. Después lo acusa de que él intentó abusar de ella. Potifar lo mete en la cárcel y de ahí Dios lo saca, lo lleva a la casa del rey. Y José queda como segundo al mando del imperio más poderoso que había en la tierra en ese tiempo. Allí estaba José. Entonces se levantó una gran hambre en la tierra. Los hermanos fueron a buscar comida allá. Todo el asunto que usted conoce, hasta el punto que Jacob y toda su casa se fueron a vivir a Egipto y allí se establecieron. Ya en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 6, dice: murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Toda esa generación que había entrado, ¿había qué? Había muerto. Pero ¿qué dice el verso 7? Pero los hijos de Israel, ¿qué pasó? Fructificaron y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Qué interesante es. Qué interesante esto, porque esta es la bendición de Dios. Esto nos lleva a Génesis, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ¿qué iban a hacer? Fructificar, multiplíquese. Es la misma bendición que Dios derramó sobre Abraham y le dijo: en ti serán benditas y de ti voy a sacar un pueblo, una nación. Multitudes saldrán de ti. Te vas a multiplicar como la arena, como las estrellas del cielo. La misma bendición. Y ese es el propósito de Dios, que el pueblo suyo cada día sea grande, se multiplique, llegue hasta los confines de la tierra, fructifique cada día en todas sus áreas, fructifique. Y ahí dice que crecieron, pero en la medida que el pueblo iba creciendo, y eso no es nada raro, ¿verdad? Cuando la iglesia comienza a avanzar, ¿quién se levanta? El enemigo. El enemigo se levanta. Dice el verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo lo que dice: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Este hombre estaba asustado, hermano. Pero a mí me llama la atención que dice que este pueblo es más numeroso
y fuerte que nosotros. Y me llama la atención porque quien lo estaba diciendo era el rey de un imperio, hermano, que a través de la guerra iba conquistando tierras. Estaban acostumbrados a pelear. El pueblo de Israel no. Y los mira y le dice: esta gente son muchos, esta gente son más fuertes. Yo no sé qué veía él, pero lo que sí podemos mirar a lo largo de la historia es que esta gente, los judíos, eran gente de esfuerzo, de trabajo. Era gente, trabajo fuerte. Yo me imagino que algunos tenían que tener los bíceps, los pectorales, los bíceps, los tríceps así, y de pronto iba pasando un soldadito romano y así le veía así: este man estaba fuerte, ¿ah? Un egipcio, perdón, y pasaba por ahí y le decía: Hércules, tipos están duros, esta cosa está fuerte. Yo decía en la primera escuela dominical, a veces nuestros policías, ¿no? Uno los mira y tenemos policías bastante pequeños, ¿no? Pequeñitos, y a veces se quieren enfrentar a gente así, y los ves tú así mirando a la persona así, y muchas veces la gente abusa de eso, ¿no? De que el policía, yo siempre digo, nuestros policías tienen que ser más fuertes. Cuando usted mira un policía de esos de Estados Unidos, la mayoría, no, gigantes así. Se puede imaginar que se para un policía así y le diga: hágame el favor, y se mueve. Usted enseguida: ¿cómo no, señora gente? Enseguida. Porque usted ve la talla de ese hombre. Me llama la atención de cuando Javier trabajaba allá en Prosegur, ¿no? La gente que trabaja con Javier, que trabajaba ahí, era gente grandota, así como yo, así grandote. Son más fuertes. ¿Cómo es posible que un imperio que estaba acostumbrado a la guerra está diciendo que un pueblo que después estaba acostumbrado a la agricultura, a edificar su casa con su propio poder, diga: esa gente es más fuerte? Sencillamente porque el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Sencillamente porque el Dios vivo estaba con ellos. La bendición, el poder, la gracia de Dios estaba sobre sus vidas. ¿Sabe una cosa? El enemigo, cuando tú decides en tu corazón hacer la obra de Dios y fructificar, Él se va a levantar. Se va a levantar. Pero lo que va a haber en ti no es tu capacidad humana. Va a haber es la gracia de Dios. Y por lo tanto, de que tiene que huir, de que se va a atemorizar. Porque Él sabe que está contigo es más poderoso que Él. Así es más poderoso. Y ahí estaba ese hombre, mírenlo. Yo me lo imagino en ese afán. Miren, mirad. Así como cuando utilizamos el mirar para decir: observen bien cómo es la cosa. Miren el pueblo que nos está rodeando. Miren. Mirad el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y fuerte que nosotros. Dice el verso 10: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, qué interesante aquí, que Faraón no es que quería que se fuera. Él quería que se quedaran, pero quería tenerlos como ¿qué? Como esclavos, como gente débil, como gente de pronto ahí pobre, sin avance, sin fructificar, sin multiplicarse. Los quería tener así. Y le dijo: vamos a ver cómo hacemos, vamos a ser sabios. Porque él sabía, y estas palabras muestran cierto temor. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, porque esta gente, mejor dicho, los quería tener como esclavos en la tierra. Los quería tener subyugados. Ay, que se queden allí, que se queden. Verso 11.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. ¿Qué pusieron sobre ellos? Unos capataces, gente que estuviera encima para doblegarlos con cargas pesadas. Y doblegar una persona es sencillamente acabar con sus fuerzas, debilitarlos, quitarles el ímpetu, sus sueños, sus metas. Eso es doblegar. Uno mira esas competencias de kickboxing y eso sencillamente van debilitando al otro, debilitando, y se le montan ahí hasta que la persona va perdiendo fuerza. Y cuando una persona pierde fuerzas, queda vulnerable a otro. Pero lo que el diablo todavía no ha entendido, que aunque nuestras fuerzas se acaben, dice la Biblia que Él las va a multiplicar. Dios va a multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Y ella estaba, y pusieron esos hombres para doblegarlos. Faraón esperaba que por medio de todas estas cargas, acabar su fuerza física, menguar su crecimiento. Un pueblo oprimido crece más lentamente. Y él lo sabía, él sabía que a través de la opresión los iba a disminuir, a abatir su espíritu para que se desvaneciera su deseo de libertad. Gente con espíritu bajado, sin anhelo. Faraón puso a estos hombres allí para molestar con sus cargas. Trataban de desanimarles, arruinarles la salud, acortar sus días para que menguaran el número. De pronto hasta para quitarles el deseo de casarse. Alguien que de pronto ve que el asunto va a la esclavitud y a la esclavitud, de pronto en su corazón se puede anidar el temor de tener un hijo que también sea un esclavo. Hoy en día hay mucha gente que aún tiene temor de tener hijos. Y hay gente que aún teme por los que tiene, porque cada día la sociedad se corrompe más. Los adolescentes cada día van. Y hay mucha gente que tiene temor. En Bogotá, mire esos casos que han sucedido así uno tras otro. Cada día es difícil. Y cuando su hijo y el mío salen al colegio, anidar el temor para que no siguieran creciendo. Pero los hijos de Dios tienen generaciones para Él, amén. Y Dios los guarda, están en su mano, y de allí nada ni nadie los podrá arrebatar. No temas si de pronto alguno se ha desviado, no temas si de pronto alguno está cojeando. Crea que Dios es poderoso para que ese fruto germine. Crea poderosamente. Y el pueblo de Dios crece de dos formas: teniendo hijos espirituales y también teniendo hijos físicos. Fructificar. Satanás se levanta, es el mismo plan, el plan de desanimarte. El pastor compartía el domingo pasado acerca del trigo y la cizaña. Y Dios nos lleva a sembrar, ¿qué? ¿La buena semilla o la mala? Buena. ¿Cuántos son buenas semillas aquí? ¿A cuántos le implantaron la semilla de la palabra de Dios? Pero el enemigo también se mete y siembra cizaña. Y están muchas veces para incomodarte, para desanimarte, para fastidiarte, para ponerte cargas y para hacerte pensar que no puedes. Que quién eres tú para lograr lo que se propone la iglesia. Que quién eres tú para hablarle a otro.
Tú no puedes. Mira todos los problemas que tienes en casa. Mira las cargas que te oprimen. Yo decía en el primer servicio, aún hasta la parte laboral, no podemos discutir que el trabajo es una bendición de Dios, amén. Eso es así. Pero el ser humano, y aún el enemigo está utilizando una cantidad de cosas para, a través de la parte laboral, coger y poner cargas que aún el padre de familia muchas veces no tiene ni tiempo para dedicarlo a sus hijos. Pueden existir muchas razones por las cuales los hogares se están destruyendo. Pueden existir. Pero yo creo que una de ellas es el tiempo que le roba el trabajo a un padre o a una madre para dedicarlo a sus hijos. Yo trabajo en Mandela y facilito, un padre y una madre se van a trabajar y dejan en casa 2 niños. Y cuando digo 2 niños, son 2 niños. No, ella tiene 6, ella lo cuida al de 3. Están en la calle. Están en la calle. Algunos son más, por decirlo así, más osados y los dejan encerrados y después se meten en tremendos problemas. No hay otra, hay que salir y buscar la comida, eso es cierto. Pero ojo, que el enemigo no tome ventaja para cortar tu crecimiento y tu fruto en la casa. Lo mismo sucede con la iglesia. A veces el trabajo y las cargas que tenemos, es que no puedo. Vengo tan cansado que llego a la casa y lo que quiero es bañarme, comer y acostarme a dormir. El enemigo quiere inhibir tu libertad. El enemigo quiere hacerte creer que no puedes. A pesar de todo lo que le sucedía al pueblo, ellos permanecieron siendo un solo pueblo. Allí estaban juntos, no se mezclaron con los egipcios. Allí están, no se metieron en sus costumbres. Allí estaban en medio de ellos, pero eran el pueblo de Dios. Mientras que el pueblo permanezca en Cristo, estemos juntos, estemos unidos, Satanás no va a poder quebrantarnos, hermano. No va a poder estorbar el fruto que debemos dar. Hoy quieren callarnos. Hoy no puedes decir X o Y cosa, no puedes hablar de X o Y tema. Pero creemos que la iglesia, amén, está en el Señor y podemos avanzar. Versículo 12. Esto es lo asombroso. Y esta es la característica que a mí más me impacta del pueblo de Dios. Verso 12. Pero cuando más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y ¿qué? Y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esto es poderoso, hermano. Y es poderoso porque el diablo cree que entre más te oprime, más te va a acabar. Si tú estás en Dios, entre más te oprima, más vas a ser fuerte, más vas a crecer en Dios, más vas a avanzar. Señor. Así es. Esa es la característica más interesante del pueblo de Dios. Esa. Impresionante. Que entre más fue oprimida, entre más morían, más gente llegaba a los pies del Señor. Y han pasado siglos y siglos. Y hoy somos más o somos menos. Somos más. Entonces dijo Tertuliano, mira lo que dice: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Muere uno y nacen miles. Entre más, y usted ve algo en la Biblia de cuando la persecución vino a la iglesia, fue una excusa para que la iglesia llegara hasta los confines de la tierra. No temas, porque Dios está contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Dios está contigo. Fructifica en el Señor.
Fructifica en el Señor, fructifica en Él. Haz la obra, predica el Evangelio, disipula a otros aún en medio de las pruebas más duras. Porque allí vas a ver el fruto de Dios. Nuestra mente humana, dentro de nuestra lógica, pensamos que el fruto se puede dar simplemente cuando todo está bien. Pero Dios es Dios, man. Dios nos voltea la arepa, ¿no? Dios nos voltea la arepa y nos dice que no solamente ahí, también en medio de la tribulación más grande y en medio de la persecución más grande que la iglesia puede tener, puede crecer y multiplicarse. Puede crecer y multiplicarse. Han pasado siglos. La iglesia Centro Evangélico en Blas de Lezo se ha estremecido esto. Yo conozco la historia de la iglesia, bueno, desde que estoy acá, del 89, el 88 apenas estaba llegando, el 89. Y he vivido varias generaciones. Todavía soy joven de cara. Y hemos visto que esto se ha estremecido y que el enemigo ha querido, pero entre más estremezca esto, más vamos a crecer. Amén. Y la bendición de Dios se ha visto en esta casa. Amén. Y la gloria postrera de esta casa cada día va a ser mayor que la primera. Que se mueva el piso, que se mueva lo que quiera, pero la roca en la cual estamos fundados no se va a caer. Satanás intentó hacerlo y lo va a seguir intentando. Ese no descansa. Pero el que tenemos nosotros, que es más poderoso, no duerme. ¿A quien decía? Dios ni siquiera espabila. Dios está pendiente de su iglesia, hermano. Dios está pendiente. Y las pruebas más duras de tu vida han sido para hacerte más fuerte. Dice la Biblia que no dormirá que te guarde. Amén. Salmo 121. Son para hacerte más fuerte, Centro Evangélico. No desmayes, no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No retrocedas, haz la obra. Y si has dejado de fructificar, hoy es la mañana para venir al Señor y decirle: Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. La bendición de Dios al pueblo se manifestó mayormente en el hecho de que todas las medidas adoptadas por la astucia de Faraón para debilitar y disminuir al pueblo, en lugar de lograrlo, sirvieron para promover su continuo crecimiento. Sí podemos seguir creciendo. Mentira del diablo que no podemos. Amén. Mentira. La oración, la palabra, la unidad nos hace inquebrantables. Hay que estar firmes. Quiero terminar en el libro de Jeremías, capítulo 29. Y es interesante otro momento, otro cuadro, en que el pueblo de Judá ya estaba en cautiverio, estaban en Babilonia. Y algunos, tratándolos de engañar, le decían: no hagan nada, esto se va a acabar pronto, esta tribulación ya en 1 año, 2 años vamos a regresar. Y a través de esas palabras pretendían que el pueblo viviera en las calles, andaban como mendigos, no tenían casa. Ahí estaban. Y los profetas falsos le decían: no, tranquilo, todo mañana, 1 año nos vamos. Quédense quietos, no hagan nada. Estaban en cautiverio. Ahora, los que estaban ahí estaban por 2 razones. Y va a sonar raro. 1, por el pecado. Y 2, por obedecer. Aunque se escuche raro, es así. Porque los que no obedecieron no fueron al cautiverio. ¿Qué pasó con ellos? Los mataron.
Pero los que se entregaron, porque así lo dijo Dios, entréguense. O los que obedecieron, allá fueron. Y ahí estaban. Y los profetas le decían, los falsos, no, en un año, vivan ahí, en los puentes ahí. Pero en medio de esa situación tan difícil, mire lo que dice la palabra Jeremías capítulo 29. Así ha dicho Jehová, versículo 4. Jeremías 29, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en qué? En cautiverio, no era fácil. Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué les dice? ¿Qué van a hacer? Edifiquen casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos allá y no, ¿qué? En una situación dura, no era su tierra. Estaban allá en cautiverio y una gente le decía, no, no hagan nada, si esto se va a acabar. Yo no sé cuánto va a durar la prueba. Pero lo que sí sé es que en medio de ella, en las manos del Señor, tú puedes hacer que tenga fruto en tu casa, en tu familia, en medio de la iglesia. Sí se puede. ¿Cuántos lo creen conmigo? Sí se puede. En medio del desierto sí puedes encontrar un oasis. En medio de la prueba sí puedes encontrar la provisión de Dios. En medio de las circunstancias más duras sí puedes hacer un discípulo para el reino de los cielos. Hagan casa, levántense de ahí. ¿Quién dijo que ustedes tienen que vivir como mendigos? No importa el problema, levántense. Aunque no sea tu tierra, levántate. Levántate. Hice procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Ese es verso 8. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni estas son. No es lo que el hombre dice, ni esos sueños. Es lo que Dios ¿qué? Ha dicho. Dios te ha dado una palabra. Esta iglesia tiene una palabra. Y con base a esa palabra vamos a fructificar. Amén. No importa cuán fuerte esté el sol. No importa cuán árido esté el desierto. Ahí está Dios con nosotros. Amén. Trabajemos, avancemos, fructifiquemos, construyamos, edifiquemos esta casa que es la casa de Dios. Traigan piedras vivas a este lugar y este edificio cada día sea más grande para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y hay un versículo que siempre hemos leído ahí fuera, siempre lo hemos leído como solito. Y dentro de ese contexto de cautiverio, donde Dios le dice todo esto, le dice, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las pruebas no es para bajar los brazos. Las pruebas no es para quedarnos estancados. Los momentos difíciles no son para decir definitivamente no puedo. Al contrario, Dios te dice edifica. Dios te dice levántate, sigue marchando. Apenas viene lo que tengo preparado. Levántate. Lo que pasa en casa no es más fuerte que la palabra y la promesa que Dios ha derramado sobre tu vida. Sí se puede fructificar en medio de la prueba. Y el pueblo de Dios tiene esa resistencia. Tiene la capacidad de que en medio de las circunstancias más duras pueda dar fruto y avanzar. Le invito a que se coloque en pie en esta mañana.